Durante su viaje a la guerra de Troya, Ulises deja al sabio mentor a cargo de la educación de su hijo. Con la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, logran guiarlo para que desarrolle sus habilidades y talentos. De aquí deriva la palabra mentor, y hoy te invitamos a conocer un poco más sobre la vida de uno de ellos. ¿Qué tal, Silvia? ¿Estás lista para empezar? Sí, claro que sí. Bueno, Silvia, ¿quién fuiste y quién sos? ¿Quién fui? Y fui una niña muy curiosa. Eh, no vivía en la ciudad de Santa Fe, vivía en un pueblo y, y siempre, digamos, vivía en una casa. Mi papá era médico, tenía sanatorio y entonces vivíamos al lado del sanatorio. Y teníamos un terreno muy grande porque también estaba la quinta del sanatorio, la cocina. Entonces, siempre con mis hermanos hacíamos muchas cosas y no solamente nos gustaba eh, hacer cosas, digamos, en ese terreno, sino que siempre estábamos curioseando, investigando. Y por otro lado, una de las cosas que me llamó la atención con las que yo aprendí a leer, chiquita era, tenía 4 años, eran unos libros eh, que eran de Monteiro Lobato, que tenía varios libros, ¿no? Donde contaba los episodios de una pandilla que, que, que viajaban por todo el mundo del universo y por la historia del universo. Entonces, por ejemplo, viajaban al Peloponeso, viajaban a conocer a Zeus y a todos los dioses griegos, viajaban por Grecia y sus mentores, digamos, eh, y también viajaban a la luna, y la luna no se había descubierto todavía. Bueno, a mí me encantaba leer o que me lean esos cuentos porque ahí es donde empecé a investigar también qué era Grecia, qué era todo eso, la luna. Tengo algunas cosas así graciosas de esta época, muy distintas, digamos, a ese momento, pero por ejemplo, tengo una relación con mis nietos varones que viven en Buenos Aires, que desde muy chiquitos uno de ellos me mandaba fotos de la luna y yo le mandaba fotos de la luna. Después nació el otro hermanito y mi otro nieto y también él me manda. Entonces es hasta el día de hoy que nos mandamos fotos de la luna. Bueno, es gracioso porque ellos me dicen, acá te mandamos la luna de Buenos Aires. El otro más grande ya sabe que la luna tanto está en rayos. Así como tengo otras cosas con nietas, mujeres que viven acá en Santa Fe, y entonces ellas les encanta venir a casa y hacerme la skincare, se me maquillan, o venir a mi consultorio, les encanta porque es como un lugar secreto para ellas, porque ellas no venían muy seguido a mi consultorio, entonces haber descubierto el consultorio, bueno, tengo esas cosas, ¿no? Y esas cosas tienen que ver con mi curiosidad, con mi compartir curiosidades y todo eso. Pero yo creo que sí, que he sido una niña curiosa y que seguí siendo curiosa en el buen sentido, ¿no? De la palabra. Freud le llama eso el deseo de saber, ¿no? Es como la pulsión epistemofílica y es eso, el deseo de saber. Y creo que, bueno, que tiene mucho que ver con la profesión, el oficio, digo yo, que elegí de psicoanalista. ¿Eso te llevó a elegir psicoanálisis? Sí, sí, claro que sí. Yo en realidad, cuando era chica, eh, estudié mucho tiempo danzas. Nunca pensé que me iba a dedicar a la danza, ni mucho menos, pero me encantaba y me sigue gustando. Pero a los 12 años quería ser médica. Bueno,
supongo que debe haber sido algo así edípico, porque mi papá era médico y bueno. Y entonces le dije a mis padres que quería estudiar medicina, más o menos cuando tenía unos 14 años, 15, y mi padre me llevó a la facultad de medicina. Fue muy gracioso porque cuando pasé por la sala de anatomía y vi los cadáveres, dije, no, no, medicina no. Además, mi padre, bien, digamos, por lo que me dijo, que me dejó como contenta, y ahí fue donde decidí estudiar psicología. Me dijo lo siguiente: mira, fíjate, no digo que no puedas hacer alguna especialidad como médica mujer, pero vos seguramente vas a querer ser madre y entonces vas a tener que salir a ver a los pacientes. En esa época, viste, los Ujú. médicos rurales salían a ver a los pacientes y, y se hacían visitas domiciliarias y todo lo demás. Te vas a tener que levantar a las 4 de la mañana, a cualquier hora. Saco que bueno, que elijas algo dentro de la medicina que te guste. Pero eso me dejó reconforme, me quedé tranquila, decidí no estudiar medicina y bueno, me fui a estudiar psicología a Rosario. Mi papá no quería que estudiara psicología, quería que estudiara otra cosa, pero yo le dije, si yo no estudio psicología, no voy a trabajar y no voy a estudiar otra cosa. Estabas muy segura. Muy segura. Así que bueno, así fue. ¿Y quién soy hoy? Y hoy puedo decir que me encanta mi profesión, me encanta. Yo le digo oficio porque no es una profesión como las demás, porque no es una profesión, no es algo, una de las profesiones de la ciencia, digamos, es sí de las ciencias conjeturales, el psicoanálisis, porque oficio, porque realmente tiene mucho que ver también con el arte, el Ujú. psicoanálisis, con el arte de interpretar, ¿no? Si bien tiene su lógica, las interpretaciones que uno le hace a los pacientes, pero tiene que ver más con lo que hace oficio, ¿no? Y bueno, me encanta, digamos, atender, me encanta hacer consultorio y también he recorrido muchos hospitales de acá en la ciudad, esto fue hace muchos años, Ujú. pero bueno, eh, hoy, ¿quién soy? Hoy, soy muchas cosas. Primero soy una mujer que está muy contenta de ser mujer, a pesar de haber tenido mis contiendas, digamos, no con los varones, a veces con las mujeres. Las mujeres, entre las mujeres, ahora están más sororas, pero las mujeres entre las mujeres son más difíciles que un hombre y una mujer. Entonces, contenta de ser mujer, de pensar, digamos, en otras cosas. Tengo mi oficio, pero también me gusta ser madre, me gustó ser madre. Bueno, tengo hijos grandes, pero soy madre y me gusta mucho también ser abuela. Si bien no soy de las abuelas que va a cuidar a las nietas o a los nietos, cuando tengo oportunidad lo hago, pero generalmente soy la abuela que juega. Siempre he sido así la abuela que juega, que inventamos cosas, que jugamos a otras cosas. Pero porque no tengo tiempo, porque yo sigo trabajando y trabajo muchas horas. Y después me gusta muchísimo la cuestión artística, me gusta la danza, me gusta conversar muchísimo con la gente que le interesa la lectura. eh, Tengo gente amiga que viene del arte, qué sé yo, actores, actrices, pintores, gente que escribe, escritores, me gusta mucho. Bueno, y esas cosas. Y hoy, después de muchos años de viajar a Buenos Aires, porque tenía consultorio en Buenos Aires y aparte toda mi profesión la hice en Buenos Aires, en la formación mía, y la sigo haciendo, pero en ese momento
todo el tiempo tuve que viajar. Entonces, en ese tiempo, digamos, cuando viajaba a Buenos Aires, siempre me ha encantado ir, qué sé yo, a los museos, recorrer. Me hacía mucha gracia porque yo tengo mucha gente amiga en Buenos Aires y entonces me decía, ay, qué bueno que venís, Silvia, porque nosotros no vamos nunca a los museos. Y como vos venís y se estás al tanto, siempre nos podemos hacer un lugar Claro, para ir a ver alguna interesado. muestra. Sí. Y amo Buenos Aires, me gusta mucho más Buenos Aires que esta ciudad. Y después, bueno, después de la pandemia decidí dejar porque ya era demasiado de viajar todas las Ajá. semanas, lo hice durante 25 años, Ah, mucho tiempo. mucho, mucho tiempo. Entonces cuando volví, digo, ¿cómo puedo hacer para querer a mi ciudad y querer quedarme en mi ciudad? Entonces se me ocurrió inventar una cosa. Dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer? Pues yo tengo gente amiga acá, que casi no los veía porque los fines de semana siempre estaba en Buenos Aires. Entonces inventé unas cenas que hago en mi casa. Invito amigos, pero también amigos de los amigos o conocidos de los amigos. Entonces siempre cocino yo, porque me gusta la cocina, es otra de las cosas que me gusta, y les pido a los invitados que traigan la bebida o un postre. Y los invito para conversar de todo menos de política y de Ujú. religión. Y bueno, y es lindo, no es que lo hago todos los fines de semana, no, pero lo hago de vez en cuando y bueno, la gente que ha venido se ha quedado muy contenta y muy conforme. Y bueno, cuando alguno quería hablar de política, qué sé yo decía, no, ese no Se es el cortaba todo. trato, es otra cosa. Bueno, yo también Ujú, soy esa amiga, ujú. interlocutora de los demás, como en el consultorio tengo que estar bastante callada. Claro. Soy una analista que habla, que interpreto, sí, Ujú, pero me gusta conversar con los demás, me gusta eh, recibir las opiniones que tienen de algún tema en general, y la verdad que han surgido temas muy interesantes. Y a mí esas cosas me ujú. enriquecen mucho y yo pienso también que puedo enriquecer a los demás. Bueno, todo eso soy, no sé qué más soy. Muy completa. He sido, no Ujú. sé, he sido novia, esposa, bueno, también eso he sido. Eh, bueno, eso. Silvia, me quedé pensando en lo que comentaste de tu papá. ¿Él cambió su opinión respecto a la psicología cuando te vio ya como una mujer profesional, tan formada? Sí, cambió. Le costó mucho, ¿eh? Porque mi papá era un médico que era muy diverso porque él realmente tenía una memoria extraordinaria. Entonces vos podías hablar de filosofía con él, porque él le encantaba la filosofía, leía, mi mamá también era muy lectora, le encantaban los libros, ¿no? Y hablábamos de temas. Era un tipo que sabía de física, sabía de la fórmula de trigonometría, qué sé yo, de lo que te puedas imaginar, él sabía, y por supuesto que tenía esta cuestión de yo le había puesto el sábelo todo, porque por un lado aceptaba lo que vos decías, pero por otro lado te discutía, este, te decía, eso no es así, y él también sabía de psicología porque había leído psicología. Entonces, cuando yo estaba estudiando, no conforme todavía con darme su manera de, bueno, está bien, estás estudiando, sabes un poco más que yo, me discutía cosas, adelante incluso de los amigos, era muy gracioso. Bueno, pero después, con el tiempo, se convenció, Ujú, él también tuvo que recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque ujú. no estuvo bien cuando se vino desde el pueblo que vivíamos.
que tuvo que empezar de nuevo a los 52 años, acá en Santa Fe, ¿Qué edad tenías vos cuando viniste para acá? y yo tenía 11 años, Ah, estuve pupila en un colegio acá, ujú. y después vinieron a vivir mis Ah, padres, claro. sí. Y bueno, él sí, lo reconoció también pudo darse cuenta de mi trabajo, de que realmente me ha ido muy bien, he logrado eh, tener un lugar en la ciudad, ¿no? Y él lo sabía eso, así que él estaba Está orgulloso de bueno. eso. Qué lindo. Pero al principio no le gustó. Lo gracioso fue que quien lo convenció, él estaba en ese momento, ya nos habíamos venido a vivir, por supuesto, a Santa Fe, y él volvió a hacer otra especialidad en Rosario, porque mi papá era muy de formarse, venía a operar al sanatorio, al hospital italiano, ¿te acordás? Bueno, no, porque Sí, vos no no, estabas, sí, pero pero me sabés de la acuerdo. Sí, sí, historia. sí. Él venía todos los jueves a operar al italiano. Él tenía también sala de operaciones en el sanatorio. Entonces él siempre se estaba formando y había empezado a hacer la especialidad de alergia, que la terminó. En ese momento el jefe de alergia era León Ventolila, un rosarino, yo creo que era de Santa Fe, que se fue a vivir a Rosario. Y su mujer era Dora Ventolila, que era psicoanalista. Entonces él le cuenta a León que su hija quería estudiar psicología. Y él le habló maravilla. Bueno, y después incluso mi viejo la conoció también a la psicoanalista, la mujer de León, porque iban a los congresos de alergia y ella iba, porque ella iba con la parte, digamos, psicosomática. Así que bueno, ahí se quedó más tranquilo. Bien. Sí, sí. Y Silvia, todo en tu recorrido profesional, me has mencionado anteriormente que vos trabajaste en un hospital de niños. Sí, yo trabajé, mira, cuando yo me recibí, que fue en el 76, justo en pleno lío, Ujú. en pleno proceso. Claro. Ya veníamos con problemas anteriormente con la AAA y qué sé yo. Me recibí en agosto de ese año, del 76, y antes de terminar, me faltaba, la única materia que me faltaba para recibirme era inglés. Entonces yo ya estaba prácticamente recibida, entonces empecé a hacer una concurrencia en el mes de marzo en el Hospital de Niños en el Gutiérrez, en el Boulevard. Ujú. Bueno, y empecé a hacer la concurrencia porque en ese momento no teníamos ley del psicólogo. Y los psicólogos podían estar en los hospitales, pero como administrativos. Y vos entrabas en la oficina de la administración. Bueno, como yo era perito mercantil, podía haber hecho Claro. eso. Y después, cuando te quedaba tiempo, después del trabajo terminado, podías ir a ver pacientes o a tomar test o esas cosas. Como yo me había formado como psicoanalista, porque ya cuando estaba estudiando en la facultad, paralelamente yo tenía grupos de estudio, iba a los hospitales en Rosario, al psiquiátrico, al Centenario, iba como asistente, como alumna asistente, o sea, que ya tenía formación, Ujú. ya había empezado con mi formación. Entonces entré como asistente al hospital de niños y estuve trabajando en las salas y también en consultorio externo. Y te cuento lo que hacía. Mira, era difícil porque había ya una psicóloga, pero la psicóloga que estaba allí hacía otra tarea totalmente diferente a la mía, porque yo trabajaba como analista. Entonces, yo estaba en el consultorio externo, atendía a los pacientes y también iba a las salas y hacía todos los días el pase de sala con el jefe de sala y los residentes y los médicos de sala. Fue duro porque no era fácil que me admitieran. Después, con el tiempo tuve mis encuentros muy favorables porque me lo reconocieron, ya después te voy a contar.
Pero además, como siempre era curiosa y me gustaba trabajar con otros, estaban los residentes. Entonces yo iba, compartíamos el intercambio, digamos, en los Ateneos, lo que se podía interpretar en algunos pacientes cuando Ujú. había algún problema psicológico, ¿no es cierto? Y además empecé a darles clases justamente a raíz de que los residentes les interesaba que les enseñara algunas cosas, Ajá. les empecé a transmitir. Entonces en una salita que había arriba, que era un aula, les daba clase, compartíamos los casos, les enseñaba psicoanálisis, ¿no? Y algunas cosas de la relación médico-paciente. Y además iba todos los días a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos. Y además a veces iba los domingos porque yo los ayudaba a los residentes a hablar con los padres de los chiquitos que tenían enfermedades muy graves o si tenían que anunciar alguna muerte. Trabajamos muchísimo. De los hospitales que estuve fue con el que mejor, el mejor recuerdo que tengo, porque realmente fue maravilloso, fue muy lindo, la gente, y ahí también estaba Juan Carlos Beltramini, Ajá. que estaba justo de jefe de residente. Pero bueno, con él y con los médicos del consultorio externo no trabajaba. Yo trabajaba con los residentes, pero de ahí, de los residentes, surgieron otros directores de hospitales, que fueron directores de hospitales en el Alasia después. Y que en la vida me los encontré, qué sé yo, en algunos paneles, en algunas plenarias y qué sé yo, y bueno, una alegría encontrarnos después de tantos años. Uno de ellos, por ejemplo, que fue director de la Alasia, me dijo una vez: Silvia, si yo estoy acá es gracias a todo lo que pudimos compartir y me enseñaron. Qué Eso lindo. fue muy lindo. Después un médico que estaba en la sala de jefe, un pediatra que estaba de jefe, un día me lo encuentro en una verdulería, muy gracioso. Me dice: doctora, que me hacía padecer. Doctora, ¿no se acuerda cómo trabajamos en la sala del hospital de niños? Sí, digo, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, usted vio que fue maravilloso. Bueno, digo, me alegro que usted lo pueda decir. Bueno, Qué apoyo, importante habrá sido tu presencia también para los residentes que se estaban formando sí, en ese momento sí, fue maravilloso. Después, y habrán vivido también situaciones muy difíciles con los niños. ¿Cómo se hace para soportar el sufrimiento psíquico de un sí, niño? sí, muy difícil los niños, muy difíciles los padres. Entonces, bueno, y todo eso fue ad honorem. Ajá. Pero bueno, yo preferí eso antes de someterme a estar en un lugar como administrativa y no poder trabajar en lo que me gustaba. Como a mí me iba muy bien en el consultorio, siempre me fue muy bien. Y entonces lo podía hacer. Siempre te dedicaste al psicoanálisis, Siempre me dediqué al siempre. psicoanálisis. Y bueno, y después los otros lugares que estuve en todos los hospitales de la ciudad. Estuve en el Iturraspe, en la sala de clínica médica, que fue muy lindo también, muy lindo. También con los residentes, con el jefe de residentes y con los residentes. Trabajamos muy bien. Tengo un caso en el que pasó, digamos, que ocurrió en ese momento, en esa asistencia, digamos, que hice allí. Yo estaba con otros colegas también, habíamos propuesto ir a la sala para trabajar con los pacientes en la sala, y tenía otros colegas, así que íbamos, no todos los días, íbamos 3 o 4 veces por semana a la mañana, y bueno, y también estábamos en los Ateneos, entonces intercambiamos con los residentes y jefes y los médicos en general. Creo que estaba en ese momento, bueno, no sé, no voy a nombrar a nadie, No te preocupes. pero bueno, después me fui de ahí porque había un psiquiatra que había llegado y me dijo: Silvia, te tengo que avisar que no vas a poder más hacer psicoanálisis acá, vas a tener que dedicarte a tomar test. A mí ya me estaban buscando en el Mira y López para que vaya,
trabajar a las salas. Dije, bueno, no te preocupes, pero yo ya tengo un lugar, otro lugar, porque yo no voy a tomar test. Tomarlos vos si querés, no hay ningún problema. Y me fui. O sea que habré estado 3 años ahí. También estuve en el Cuyen, también en la sala de clínica médica, un poco menos. Ahí también, más o Es que menos. conoces todos los lugares de Sí, Santa Fe. sí, sí, sí. Ujú. Me encantó, ¿eh? Es una cosa que ahora, qué sé yo, no sé si lo volvería a hacer, pero me encantaría, me encanta la clínica hospitalaria, me encanta. Ahora está muy distinto, yo sé que está muy distinto con los centros de salud, pero también que trabajan, yo sé de gente que trabaja muy bien en los centros de salud y como todo, hay otros que no. Pero bueno, ¿Y por qué psicoanálisis y no otra corriente? porque, porque yo pienso que el psicoanálisis es lo que mantiene, lo que sabe extraer un sujeto. En cambio, en las otras orientaciones toman al paciente como objeto y son, de algún modo, cohabitantes con el mercado o con la sociedad o lo que pide la sociedad. Ujú. Entonces yo no voy a ser cómplice de las políticas de Estado en el sentido, digamos, ideológicamente hablando, para derribar lo que es el sujeto humano. Si justamente cada vez peor somos objeto, no puedo dedicarme a otra cosa que no sea el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es el que la ciencia lo deja de lado el sujeto. El psicoanálisis es el que extrae el sujeto y lo hace sujeto al sujeto humano, a la persona que tenés delante. Ujú. La persona que tenés delante no sabe lo que es ser un sujeto, que no tiene que ver ni siquiera con el ser. ¿Y todos se pueden psicoanalizar? No, no todos. No, no todos. Eh, no todos porque, no porque esté prohibido, sino porque no pueden acceder. No, no pueden acceder porque no se pueda pagar, porque el psicoanálisis también se ejerce en los hospitales, en un montón de lugares. Pero hay gente estructurada de una manera que no puede acceder ni quiere. Y Claro. uno tiene que tener de algún modo el consentimiento del paciente para poder hacer un psicoanálisis. Si no tenés el consentimiento, no en el sentido de decir sí, sí, yo quiero, no, de Claro. otra manera, de otra manera. Entonces, hablamos generalmente con nuestro yo, con nuestra parte consciente. Cuando yo te hablo del sujeto, el sujeto es el sujeto del inconsciente. ¿Y sabes lo que es el sujeto del inconsciente? El sujeto del inconsciente es aquel que está dividido entre lo que sabe, no del saber, este, sino del saber del inconsciente y lo que no sabe, que también es el saber del inconsciente. O sea, aquello que sabemos, pero que no sabemos que sabemos. Ajá. Entonces, de esa manera, a través de ese no sabido, aparece algo de ese sujeto que se puede dar cuenta que ha sido tomado como objeto en tal cosa, que le ha pasado tal cosa, que Ujú. ha sido, que su sufrimiento tiene que ver con esto, con lo otro, ¿no? ¿Y es cierto, Silvia, que las experiencias infantiles repercuten mucho en la vida adulta? Sí, son marcas. No es lo más importante, o sea, es muy importante, pero te aclaro esto porque la gente dice, ah, psicoanálisis, volver a la infancia. Claro. Ujú. No, Es por ahí lo que piensa de la mayoría, ¿no? es importante lo que es la historia familiar, lo que es la historia infantil, ¿no? Las marcas que cada sujeto, digamos, tiene respecto de, incluso puede haber hermanos que han tenido la misma familia, pero cada uno tiene sus marcas y su historia. Hay cuestiones traumáticas, hay otras que no tanto, pero sí marcan al sujeto humano a medida que va creciendo. Esas marcas, si bien no se pueden borrar, sí se puede trabajar en función de esas marcas para tener otra posición frente a esas marcas. Porque el problema es que cuando vos tenés una marca
donde se te produce como un dolor, como un sufrimiento, y la llevas a lo largo de la vida, si vos seguís sufriendo en ese mismo lugar, es muy difícil vivir. El psicoanálisis te ayuda a poder no sanar, sino a tener otra posición respecto de esa marca, de ese dolor, Claro. de ese sufrimiento. Y por supuesto que alivia muchísimo. Y uno puede tener como otra experiencia frente a eso que le pasó. ¿Y por qué te consulta la mayoría de la gente? ¿Cuál es el malestar principal hoy en día? Mira, hoy eh, la mayoría de la gente consulta por muchas cosas. Primero por la ansiedad, Ajá. una cosa así de la urgencia. La ansiedad tiene que ver mucho, uno le dice ansiedad a la persona que normalmente se le dice nerviosa. No, no es eso la ansiedad. La ansiedad es la angustia, ¿no? O sea, por angustia, pero la gente no sabe que tiene angustia, que eso es angustia. Por eso, por, porque se siente muy sola, porque no pueden alcanzar el amor, porque no pueden tener pareja, porque, y si tienen parejas, tienen muchas dificultades, eh, por consumos también, pero eso te llegas a dar cuenta, el analista se da cuenta. En realidad no es por lo que consultan, Claro. pues aparece como algo que está ahí subyacente. ¿Mm? Después, por duelos no resueltos, no realizados, eh, por desamor, mucho, muchísimo desamor. No solamente en las parejas, en relación a los padres, a los hijos con respecto a los padres. La soledad, mucha gente muy sola. Y también, digamos, padres con respecto a sus hijos que entran a consultar por los niños, pero en realidad son ellos los que tienen problemas, los padres, Claro. porque, por ejemplo, yo he sido analista de niños también y nosotros tomamos a los padres en entrevistas y vemos ahí si realmente el niño necesita análisis o son los padres. Entonces, si son los padres, bueno, los derivamos o bueno, tomamos a uno de los padres para análisis y el niño no. Si el niño necesita, se lo toma el niño, ¿no? Y bueno, y ahora hay un montón de diagnósticos muy distintos hace muchos años atrás, con respecto a los niños, por ejemplo. Ah, qué sé yo, el tema del autismo, que hay muchísimo más autismo, hay mucha psicosis también. No son como las enfermedades pandemiosas, ni mucho menos, no, es justamente el mundo, lo que te decía antes, la posición, digamos, respecto a cómo nos manejamos, el dinero es un problema muy grande en el mundo, la relación de los sujetos al dinero es muy grande, el malestar que produce, por más que se crea que ese es bienestar, porque no tenés otra relación más que al dinero, y cada uno tiene una relación diferente, ese también es un problema. A veces la gente viene y no sabe que tiene problemas con eso, ¿no? Y entonces educa también desde ese lugar a sus hijos, ¿no? Bueno, no Silvia, sé si me sí, entiendes lo sí, que te sí, ¿sí? sí, sí, perfecto. Estaba pensando que mencionaste que por ahí el analista se da cuenta de que la persona tiene problemas con el consumo, pero que no lo dice. De qué manera te das cuenta? ¿Cuáles son las señales? Y las señales es la manera en que traen su sufrimiento. Y la manera, por ejemplo, esta cosa de lo maníaco, ¿vos te das cuenta de lo que es lo maníaco? Ujú, La cosa, si querés, maníaco depresiva, claro. vos te das cuenta que ahí hay algo, o que yo, porque las adicciones pueden ser desde la comida, qué sé yo, la droga, el alcoholismo, hay mucho alcoholismo, muchísimo, mucho más que antes. Ujú, Bueno, droga por supuesto, sí. pero yo no tengo tantos adictos en el consultorio, no. No tomo tantos
adictos. He tomado algunos, pero es muy difícil porque necesitas otro, otro paralelo que sostenga también y otro tipo de tratamiento. Claro. No digo que no se pueda trabajar, pero bueno, a mí no me ha tocado, qué sé yo, me han tocado por ahí, me han consultado. ¿Y cómo ves a la sociedad, Silvia? ¿Crees que hay como un nivel de violencia creciente? Sí, sí, hay violencia hace muchos, muchos, muchos años. No es una cosa de ahora la sociedad violenta. Eh, pero eso también tiene que ver con, con la dificultad, digamos, en los lazos con los otros. Hay una enorme problemática con respecto a los lazos. Eh, y, y la gente en sí habla mucho de la amistad, pero en realidad no, no ha llegado a esa posibilidad, digamos, de hacer de una relación o bueno, o de un vecino o ese tipo de cosas. Hay una cuestión, una posición, eso lo pienso yo, ¿no? Ujú. Para decírtelo fácilmente. Yo creo que hay una posición, te diría, muy paranoica en los sujetos humanos. O sea, vos estás en un barrio y pensás que porque alguien hace tal cosa, te lo está haciendo a vos. Se piensa de esa manera. Se piensa que un colega te dijo tal cosa porque seguramente tiene otra intención, ¿no? Es esa cosa de la intencionalidad. Si vos vas en auto por la ciudad y vos te das cuenta de la violencia que hay. ¿Por qué? Porque hay una cosa paranoica, persecutoria, que el otro me tiró el auto encima, que el otro me aplastó, yo iba en moto y me aplastó. Bueno, y hay ahí una cosa Ujú. de la urgencia Claro. que está muy ligada a la violencia. Eso es lo que yo pienso, no sé. A lo mejor otra gente lo piensa de otra manera distinta. ¿Y crees que las redes sociales han afectado a las relaciones, a la amistad, en términos de esto de la profundidad de una relación a la que se puede llegar? Yo creo que las redes han afectado a lo que sería la dignidad. Yo le llamo dignidad a alguien que cuida su mundo privado, que no tiene por qué exponerlo, que los sujetos no somos de todos, que podemos tener una interlocución, pero también tenemos que resguardarnos por nosotros mismos, por nuestra propia dignidad. Yo creo que eh, esas indignaciones, digamos, que son violentas y que la gente hace, qué sé yo, de algunos, qué sé yo, famosos, no sé cómo decirle, me parece que proyectan cosas, eso de estar sumergido en el mundo del otro, Ujú. es haber perdido la singularidad. Y que me parece que las redes, yo no estoy en desacuerdo con las redes, me parece va. Lo que ocurre es que, bueno, por mi profesión y por lo que yo pienso de mí, yo quiero tener mi singularidad, no me gusta, digamos, esta cosa me parece que es algo, eso de exponerse totalmente al otro, es como quedar perdido en ese mundo. Entonces, me parece que la gente tiene que saber resguardarse de esas cosas, porque, porque por otro lado, esa misma gente que contesta, que responde, que, bueno, es como una manera, digamos, de ponerse a la altura de la censura. O sea, y esa misma censura es lo que produce la violencia, ¿no? Ujú. Porque cada uno tiene derecho a decir del otro si está bien, si está mal, si esto. Todo es como una cancha de fútbol, el Unión Colón, Boca River, qué sé yo, esas cosas. eh, Me parece que hace perder el tiempo respecto de cada uno. Por lo menos para mí es re importante que alguien tenga su propia singularidad, que cuide su lugar,
respecto de sus hijos, respecto de su familia, respecto de sí mismo, aunque no tenga ni hijos ni nada. Y tampoco estoy en desacuerdo con respecto a la soledad, porque no hay por qué estar todo el tiempo con el otro. Está bueno estar solo a veces un poco. Está bueno. Incluso está bueno respecto de las parejas, que hay algunas que no se permiten tener sus lugares singulares. Con los hijos, no estar todo el tiempo encima de los hijos, ni los hijos encima de los... Hay que darle su lugar, por más que yo no estoy de acuerdo con esta cuestión de los cuidados respetados, ¿viste? Porque un niño no puede determinar qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien para sí mismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo ¿Te referís con los límites que con tienen los que límites. aparecer Yo creo que de la tiene, parte de los sí, adultos? tienen que aparecer, no se le puede dar su majestad al niño el poder, porque vamos a tener dentro de pocos años unos amos insoportables, medio psicopáticos. No estoy de acuerdo para nada. Tampoco estoy de acuerdo con acusar a todo el mundo del machirulo, de la cuestión del feminista a ultranza. Yo creo que para la mujer está lo femenino, incluso también hay hombres femeninos, lo que no quiere decir que sean de otro, en otro, que estén en otro lugar. Femeninos quiere decir que no son gente que quieren absolutamente todo para ellos, ¿no? O sea, hay una manera de estar, de disfrutar, que no es tener todo ni hacer todo. Eso es lo femenino desde el Es el psicoanálisis. psicoanálisis, es no todo. Y, y es un poco más complicado, pero te puedo decir eso. Se necesita entonces que más Sí, personas sean femeninas. sí, claro, sí, porque hemos aprendido a lo largo de la vida todo el tema del machismo y todo ese tipo de cosas, pero ¿de dónde surge el machismo? De las madres. Las madres los han colocado a los varones en ese lugar, ¿no? Y entonces viene de ahí, justamente. Bueno, y me parece bien que los hombres vayan tomando otras posiciones, pero que las mujeres también los dejen tomar otras posiciones. Porque a veces, no los estoy justificando, pero a veces realmente se comportan como los machos en otra época, las mujeres. O sea, defienden a ultranza una posición femenina que no se parecen a una mujer. Y una mujer no tiene por qué ni ser sometida, al contrario, puede perfectamente desarrollarse, puede sentar su posición sin insultar, ni ser insultada tampoco, por supuesto. Estás queriendo decir que la mujer tiene que dejar entrar también al hombre al mundo femenino, Exacta, permitirle ese lugar. seguro, seguro. Entrar al mundo femenino y entrar, posicionarse también desde su lugar de varón, porque ahora, viste que es muy interesante, hay otras formas masculinas, hay otra masculinidad que se ha empezado a desarrollar. Lo que pasa es que los muchachos están muy asustados, pero ¿quién los asusta? ¿No? Tampoco se preocupan demasiado por buscarles las vueltas, ¿no? Pero en ese sentido, las mujeres somos un poco más investigadoras, más, bueno, como hemos estado privadas de muchas cosas, sabemos perder, sabemos ganar, ¿no? Ahora, tampoco ponerse en el lugar de las absolutas ganadoras y aplastar a los hombres de ninguna manera, porque si no, después se preguntan por el amor. También puede ser el amor entre los mismos sexos, el amor entre distintos sexos, no importa, o la diferencia, digamos, pero a mí me parece que hay que acompañar al vínculo, a que se puedan desarrollar los vínculos. Bueno, lo que no hay y lo que dificulta un montón de cosas que tiene que ver con esa violencia que vos me preguntabas, es eso, que rompe los vínculos, los posibles vínculos que se puedan armar. Claro. Silvia, ¿es importante que los analistas se psicoanalicen? Sí, es fundamental. ¿Y por qué eso? ¿Para qué? Porque una de las maneras de aprender a analizar es con analizándose uno con otro analista.
Ujú. Es fundamental. Es una de las tres patas importantes. Es analizarse, uno termina los análisis, puede empezar otro análisis. Analizarse, formarse epistémicamente y controlar los casos. Ajá. Los casos que vienen a tu consultorio hay que controlarlos. Y se paga para eso. Se paga para formarse, se paga para analizarse y se paga para controlar. Nosotros tenemos que pagar todo. Por eso a veces, bueno, en el mundo en que vivimos y en esta Argentina, la gente más joven también tiene dificultades para disponer del dinero para poder sostener su Claro. formación. ¿Y por qué un analista formado, con tantos años de trabajo, necesita seguir teniendo esa supervisión de los casos? Porque, porque nosotros analizamos a los pacientes con algo que se llama, que Lacan llamó, deseo de analista. El deseo de analista es una fórmula, una formación, digamos. Nosotros no analizamos como sujetos, nosotros cuando interpretamos, como escuchamos al paciente, no lo estamos escuchando desde mí, con mi yo o como sujeto. Ujú. Tenemos que separarnos de eso como Claro. analista. Entonces, analizamos con el deseo del analista. ¿Qué quiere decir el deseo del analista? Aquello que va al lugar en que estaba el sujeto y el yo. Eso que estaba ahí se va afuera y yo estoy, como decía Freud, con la atención flotante, que con eso analizás, y entonces aparece eso. Muchas veces hay cosas de los pacientes que nos tocan algún punto, aunque nosotros seamos analizantes, ¿no? Con otro analista, nos tocan puntos que pueden llegar a identificar con nuestra historia. Entonces, cuando pasa eso, es como que si el sujeto tuyo, el del analista, volvió, o el yo volvió, y se fue el deseo del analista. Entonces, ¿qué es lo que supervisamos nosotros? El deseo del analista. Claro. Es decir, que no esté Que no interfiriendo esté con el interfiriendo paciente, con la historia con la del historia del paciente. paciente. Y eso pasa necesariamente. O sea, no digo que pasa siempre, pero pasa, no es solamente que uno supervisa porque hay casos que son más difíciles, ¿verdad? O este, el otro, sino fundamentalmente porque lo que uno controla es ese deseo de analista. Claro. Y siempre pasa eso. A ustedes no les pasa, a los médicos, porque tienen una formación científica y en eso la ciencia se puede equivocar también. Pero ustedes, por ejemplo, tienen la formación, no tienen controles, pero no les haría mal tener controles, porque, por ejemplo, en los ateneos clínicos ustedes discuten acerca de un caso, ¿no? Ujú. Y no solamente eso, seguramente cuando tienen alguna duda van y lo conversan con otro equipo. Claro. O sea que también hacen las Ujú. veces de control. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí ustedes también se les puede meter algo de la subjetividad de Claro, por ustedes. supuesto, sí, sí. Bueno, a mí me A veces pasó, al hacer de más o de o menos. de menos, ¿no? A mí me pasó una vez en el Turraspe, te decía, en la sala de clínica médica, que me llaman los chicos residentes para que vea un paciente que estaba diagnosticado con un cáncer de pulmón. Entonces tenían ya que hacerle los rayos y las quimios y qué sé yo. Entonces los residentes me dicen, mira Silvia, ¿por qué no lo ves? Porque no sé, qué sé yo, está muy triste, muy deprimido. Este, bueno, lo veo. Parece cosa de magia esto, pero no es magia. Nosotros sabemos que no es que la patología, digamos, que tiene alguien le va a dar lo discursivo, pero a veces sí. Y si vos te pones a pensar las personas, digamos, que han sido diagnosticadas de cáncer, generalmente, supongo que porque tienen que sostener semejante enfermedad, son bastante negadores. Es muy difícil que
entren en una depresión. Pueden estar tristes y todo lo demás, pero es difícil. Entonces lo veo a este paciente y me empieza a contar con una tristeza y una depresión tremenda acerca de una hija, que qué sé yo, que le había pasado, que esto, que lo otro, y el tipo, bueno, pero a usted le pasa esto, sí, pero yo estoy triste por esto. Entonces, después de varias entrevistas, eh, le digo a los residentes, mira, ¿por qué no averiguan si realmente los chicos me miraban así? ¿Por qué no averiguan si realmente está diagnosticado con ese cáncer? ¿No? Yo digo cáncer, pero bueno, yo usaba otros términos que ya conocen. Me dice, ¿por qué? Bueno, yo les explico, qué sé yo, un poco más detenidamente, y ellos mandan a hacer, analizar de nuevo, y resulta que no tenía cáncer. ¿Era lo que el paciente decía? ¿Que él tenía cáncer o había sido un diagnóstico No, médico? había sido un diagnóstico. Ajá, Él ni sí, hablaba del cáncer. ajá, Él hablaba de lo que le pasaba, de su depresión, de su tristeza con sí. una hija y con esto y con lo otro. Sabía que estaba enfermo, Ujú. porque le habían dicho, pero él no hablaba de eso. ¿No? Y este paciente justamente lo llevaron, digamos, a analizar y tenía tuberculosis. Entonces se descartó, por supuesto, el cáncer. Claro. Bueno, me O acuerdo, sea, que había sido un diagnóstico médico incorrecto incorrecto, y vos lo sospechaste y a yo raíz de... de su discurso, de su Ujú, palabra. Entonces, viste, claro, la gente te dice, pero ¿cómo te diste cuenta? Y vos te das cuenta, uno se da cuenta. Lo que pasa es que la gente, y sobre todo los médicos, ¿me entendés? Con la cosa de la ciencia, les resulta como medio, como una cosa mágica, y no es ninguna cosa mágica. No es que uno cuando habla se da cuenta de la misma enfermedad que tiene, pero también sabemos, qué sé yo, no digo que para tal enfermedad hay una manera de hablar y para otra no. Hay una posición subjetiva que vos te das cuenta que ese paciente no tiene lo que dicen que tiene. No te puedo dar cuenta de otra claro. manera, pero es así, pero se comprobó. Ujú. Y los residentes que son unos divinos, ¿te imaginas la alegría que tenían? ¿Y al paciente ya le habían dado el diagnóstico de cáncer? ¿Sí? Ah, y después le tuvieron que ir a Y decir que no tenía. lo llevaron al Ah, hospital de los ujú, tuberculosos, claro. que antes estaba, no me acuerdo por dónde estaba ahí al principio de la ciudad. Ujú. No sé si sigue estando. Y en un momento había sido lo que es ahora el Viejo Iturraspe, Sí, allí había un sector para no, pero autísticos, le no era llamaban, Iturraspe, ¿no? no. Ujú. ¿Y en el Hospital Sayago te Sí, en el referís vos? Sayago, Ah, el hospital, Sayago. sí, sí, sigue estando. No es específicamente para No, pero antes había tuberculosos, pero bastante, ujú, sí. sí, sí. Entonces lo llevaron ahí, le hicieron el tratamiento y un día me lo encontré al paciente. Ajá, La alegría que tenía. claro, imagínate, te cambia la vida. Sí, fue Ujú, así, esas cosas, ¿no? De la alegría también yo creo que los médicos también tienen esa cuestión tan perseverante, ¿me entendés? De poder ocuparse de un paciente y de ir hasta las últimas consecuencias. Y yo agradezco tener eso, ¿no? De mis pacientes también, o sea, no solamente con los controles, sino de poder pensar, de cómo, ¿no? Y amo por eso este oficio que tengo, lo amo, ya sea en los hospitales o donde sea, o en mi ujú. consultorio, es así. Y Eh, cuando un paciente no, por alguna cuestión, algo no te cae bien, ¿se puede continuar el análisis? ¿Cómo sí, haces? Sí, sí, uno se corre. claro. Sí, sí, tenés pacientes, por ejemplo, que a mí me dan gracia, ¿viste? Pacientes que te discuten todo, Ujú, que tienen como una transferencia negativa, ¿viste? ajá. Al análisis. Entonces te discuten esto, no, eso no es así, esto y lo otro. Bueno, y ¿sabes qué? Es interesante porque hay gente que no soporta, entonces, ¿viste? Entra en el juego del paciente. Lo que Ujú. no hay que hacer es no entrar en... O sea, entonces, por ejemplo, el humor, la ironía, es una muy buena manera de resituar al paciente de otra manera y se ponen de otra manera. No digo que sea una recomendación,
pero es una opción, una buena orientación. Claro, Que la gente que es peleadora, que siempre quiere tener razón o que quiere ganarle a todo el mundo, bueno, poder articular eso, claro. algo del humor, Supongo que también como cualquier relación se irá y construyendo se va también. construyendo y bueno, van aflojando, van tomando, Claro, ¿viste? Pero sí, y después también se pueden empezar a reír de sí mismos. Eso es lo más lindo. Pero a veces hace falta muchos años, mucho me tiempo. parece, sí. Silvia, y si tendrías que dejarle un mensaje a los jóvenes de hoy en día, con toda tu experiencia, tu trayectoria, ¿qué nos podrías decir? Yo les diría que lo más importante en la vida, mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Lo más importante en la vida es elegir lo que uno quiere hacer en la vida, ya sea trabajar, estudiar, no sé. Pero llegar a ese nudo, a ese nudo de lo que vos querés hacer y hacerlo y volver a elegirlo de nuevo tantas veces, corregir lo que no te parece, es lo más importante en la vida. Te diría más que elegir la pareja, porque Ujú. eso, el trabajo, el oficio, la profesión, te acompaña toda la vida. Y saber qué es lo que más te gusta, porque es lo más difícil. Elegir algo que es lo que más te gusta te hace realmente hacer una vida mucho más cálida, una vida mucho más importante, una vida donde vos te sentís realmente que sos un motor para esa vida que tenés, Ujú. porque yo creo que lo peor para mí es trabajar de lo que a uno no le gusta. Es horrible, horrible, ¿Y porque qué hay si no, si la persona no tiene la suerte por diferentes ah, situaciones se puede dar que no tenga esa suerte de trabajar de lo que le guste, se puede encontrar ese motor en otro lado? sí, claro que sí. Mira, una vez, hace muchos años, a mí me llamaban muchas veces para conversar en la radio, en algunos programas. Entonces una vez me dice el locutor, el periodista, me dice, bueno, pero una empleada doméstica no puede elegir. ¿Por qué no va a poder elegir? Puede elegir, a lo mejor no le gusta trabajar como empleada doméstica, pero sí puede elegir con quién trabajar. Sentirse alguien digno, porque la persona donde trabaja realmente tiene un muy buen trato y la sabe reconocer. O sea, porque en última instancia es eso. O sea, no es elegir, qué sé yo, estudiar en la facultad o esto o lo otro, sino también con quién trabajas Ujú. y para quién trabajas. Es cierto que a veces, qué sé yo, uno tiene un empleo o en los mismos hospitales o en los centros de salud también encontrar gente que te maltrata. Y vos decís, ¿por qué tengo que estar? Bueno, porque uno se ubica de otra manera, vos no estás respecto de ese otro. Pero, por ejemplo, alguien que tiene que trabajar en una casa donde la tratan mal, bueno, a veces no se puede elegir. Tampoco se puede elegir en qué fábrica o qué empresa trabajar, pero tratar de buscar algo que te haga sentir bien, o que te traten bien, o algo que realmente te guste. Yo creo que si uno busca, no se tiene que conformar con lo primero que se te aparece. Porque también, si yo hubiera trabajado con ese psiquiatra en el hospital Iturraspe, Cerraste. donde me rebajó y me rebajó porque realmente rebajar a un psicólogo, por más que sabemos tomar té porque nos enseñan a hacer esas cosas, reducirlo a como era la ley antes, éramos nada, antes, digamos, de que apareciera nuestra ley, bueno, reducirte a una tomadora de test es un maltrato. Sí. Y hubo mucha gente así. Y las hay todavía. Existen. Entonces, también ahí vos te pasaste la facultad, tenés toda una formación y todo eso. Bueno, yo elegí irme, no me iba a someter a eso. También me pasó otra cosa mientras estaba estudiando.
yo estudiaba en Rosario, mis padres por supuesto que me mantenían, digamos, me pagaban la pensión, después el departamento, qué sé yo cuánto, pero yo me quería comprar los libros y mis padres no me podían comprar los libros, entonces yo trabajaba de muchas cosas, no solamente de babysitter, trabajaba en lo que serían ahora la gente que trabaja en marcar en algunos negocios. Nada más que esa gente está contratada o empleada, pero ahí te contrataban por 15 días. Entonces me acuerdo que una de las casas en las que trabajaba era la Casa Beige, que no existe más, por supuesto. Como las castellanas, esas tiendas así. Sí. Bueno, entonces yo estaba marcando y viene el tipo, el encargado, que daba a nosotras, y me empieza a retar, a retar, a retar. Quizás el tipo tendría razón o no, no sé, no me importa. Pero yo me dije a mí misma en ese mismo momento, no me lo olvidé nunca más. Yo nunca voy a ser empleada de nadie. Voy a autogestionarme, no voy a permitir que me maltraten. No digo que todos los empleados son maltratados porque no es verdad. Pero bueno, es una elección, esa es una elección. Y nunca quise, o sea, fui, asistí a todos los hospitales, trabajé, podríamos decir como una empleada, pero yo no tenía patrón ahí, yo por lo menos sentía que no tenía patrón. Y no digo que todos los patrones sean torturadores, pero yo eso no quería. Y yo los he tratado a los jefes de sala, a toda la gente que tenía una autoridad determinada, con la posibilidad de una interlocución. Por supuesto que lo respetaba, respetaba las reglas y todo lo demás, pero no permitía que me maltraten. Y para mí eso es una posición. Por supuesto. Bueno, Silvia, para ir finalizando, porque va a llegar tu próximo paciente, Es verdad, viste que hablo mucho yo. ¿te consideras una mentora después de contar todo este recorrido? Que sí, yo no sé bien si sé, yo escuché el, de dónde, digamos, viene, digamos, esta cuestión de los mentores. Yo no sé si, no sé bien cómo definirlo, pero te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que un mentor en cierta medida es alguien que transmite, no los conocimientos, lo epistémico, sino que transmite su práctica, su experiencia de vida, como quizás como profesional, si querés, pero yo no hablé solamente como profesional. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con transmitir a los demás o en su propio trabajo la experiencia de vida que no sirve para el otro, pero sí me parece que esa experiencia transmitida le puede dar herramientas a los demás, que no tienen que ver con uno, tienen que ver con que cada uno encuentre sus propias herramientas. Eso también es otra cosa que me encantaría decirle a los jóvenes, que cada uno se preocupe por encontrar sus herramientas, que no es fácil, es re difícil. Y uno cumple años y no termina nunca de encontrar todas las herramientas que puede encontrar de uno mismo para los demás. No para darles las herramientas, sino para enseñarles algo o transmitirles algo de lo que es una búsqueda. Eso es lo que es para mí un mentor. Bueno, Silvia, realmente ha sido un gusto escucharte. Podríamos extendernos mucho más. Cuando quieras. Te agradezco muchísimo por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a vos por haberme invitado. Gracias nuevamente a esta gran mentora Silvia Puigpinó y a Sebastián Maki, que siempre nos comparte su música para el podcast. Nos vemos en el próximo episodio.